más jóvenes de esta legislatura. Andrea Chávez, la diputada Andrea Chávez, diputada por el área de Juárez, allá en Chihuahua. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, mucho se ha hablado de las llamadas muertas de Juárez, de las desaparecidas en la frontera de nuestro país, pero poco se ha entendido lo que sucedió en los años 90 en mi tierra natal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la década de los 90, de manera periódica y continua, cientos de mujeres comenzaron a desaparecer, a ser privadas de su libertad para después serlo de sus vidas, de la manera más cruel e inhumana. En ese momento no existía concepto alguno para siquiera nombrar el terrible escenario. Los medios de comunicación se lo atribuían a un asesino serial al que bautizaron como el famoso depredador. Vuelve a atacar el depredador y desaparecen a una joven de 15 años. El depredador nuevamente aparece y asesinan a una joven de 21 años. El depredador nuevamente, Campo Algodonero, 8 mujeres víctimas de feminicidio. Pero no solo Campo Algodonero, que devino en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también Lomas de Poleo, Arroyo del Navajo, Arroyo de las Víboras, Cristo Negro, llamado ahora Cristo Blanco, en donde decenas de niñas, adolescentes y mujeres han sido encontradas, asesinadas de la manera más inhumana. No fue hasta que la académica y activista, después legisladora, Marcela Lagarde, llegó a Ciudad Juárez a analizar este fenómeno que finalmente pudimos nombrarlo, el feminicidio. Ella modificaba una propuesta de otra académica, Diana Russell, que muchos años atrás se había utilizado para darle nombre a la letalidad de la violencia por razones de género en el mundo. En un inicio comenzó siendo un concepto de análisis académico para después convertirse en un tipo penal, para proteger uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes, la vida de las mujeres. Desde ese entonces, desde los hechos lamentables ocurridos en Ciudad Juárez hasta el día de hoy, los feminicidios se han ido incrementando en nuestro país. Pero déjenme les doy un dato objetivo, un dato concreto y no politiquería. En el año 2007, con esa farsa guerra contra el narco que declaró el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente pequeñito, autoritario, arrogante y belicista Felipe Calderón, los feminicidios se triplicaron. Desde ese entonces, la tendencia no ha logrado ser frenada. Es por eso que una serie de legisladoras de todos los grupos parlamentarios hemos presentado desde esta máxima tribuna una serie de iniciativas para dos cosas. En primer lugar, para proteger a aquellas mujeres que han sido hasta este momento víctimas de lesiones graves, víctimas de tentativa de homicidio, cuyos delitos cometidos en su contra no se han podido tipificar como tentativa de feminicidio porque en este momento no contamos con esta herramienta. Y el segundo gran objetivo de este dictamen es que un juez no pueda dictar la sustitución de la pena a favor del sujeto activo, a favor del feminicida, para que no cumpla a cabalidad los años en prisión que tiene que cumplir. Es por eso que les ruego por las mujeres que allá afuera todos los días son violentadas,
por las madres de esas víctimas de feminicidio a las que hemos acompañado durante décadas en Ciudad Juárez, pero en todas las entidades federativas, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género, desde la academia, desde las instancias de procuración de justicia. Con esas familias les ruego que votemos todas y todos de manera unánime este dictamen, porque significa de manera contundente la reivindicación de los derechos de las mujeres que desde los años 90 han perdido la vida en Ciudad Juárez, pero que al día de hoy lamentablemente lo siguen haciendo. Les agradezco mucho. Y ya para cerrar con lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados,